Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero y el día de hoy aquí en El Poder de la Voz, locutor, El Poder de la Voz, por el derecho de hablar con apego al derecho, vamos a tener de verdad, un gran invitado al cual yo admiro y respeto muchísimo y lo considero un muy buen amigo. Agradecer, por supuesto, a nuestra presidenta Rosalía Buaun, nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, que nos permite la facilidad de este programa. También atrás del cristal en los controles está el queísimo Caimán, Carlos Báez, el Caimán. Así es que, pues el día de hoy, como se los digo, tenemos un gran invitado. Él seguramente también han escuchado su voz en algún momento, en alguna noticia por ahí. Así es que él es Iñaki Manero, registrado y bautizado como Juan Ignacio Manero Monte, porque Iñaki no aparecía en el santoral católico, no aparecerá. Estudió en el HHH Colegio del Tepeyac y en 1983 le hace al Saltimbanqui estudiando teatro y es bueno para el drama. En 1985 estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana hasta 1989. En 1987 comenzó su primera experiencia en lo que fue la bisabuela de hoy Radio Ibero. Se estrenó cobrando en Alfa 91.3 hasta septiembre de 1990. De 1991 a 1996, Núcleo Radio 1000, la de la grabadora gigante, noticias musicales similares y conexas, hasta Rock 100.1, en donde fui de todo y sin medida, fue de todo y sin medida. A partir de 1996 hasta la fecha, Grupo Asir, surciendo información desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, sábados y domingos y días de guardar, únicamente si al Chapo se le ocurre escaparse otra vez, o yo le agregaría hoy, o Trump hace de las suyas. Y bueno, intenta vivir con pareja, con su hijo, con su hija postiza, con sus 4 meninos, sus 4 gatos, Brini la tortuga. Eso sí, sufre de unas grandes migrañas y una colección de libros y discos que de haber ahorrado esa buena lana, ese dinero, no tendría que pararse todos los días a las 4:30 de la mañana. Live long and prosper. Y el día de hoy está aquí con nosotros de invitado Iñaki Manero. Así es que, mi queridísimo amigo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, querida Marta? ¿Cómo están todos los amigos que nos están escuchando en este momento, toda la audiencia? Pues es un placer que me hayas invitado, la verdad, un privilegio y qué padre, qué padre. Saludos a toda la gente que está del otro lado del Teatro de la Mente escuchando este programa y para lo que sea bueno, ¿no? En lo que Pues les pueda yo servir. eso, no, contigo hay mucho que platicar, hay mucho que aprender. Y primero que nada, quiero decirte que de verdad tu trayectoria en la radio mexicana, de verdad es asombrosa, pasando desde el rock y ahorita llegando a las noticias. ¿Cómo describirías esa evolución, esos retos y todas las recompensas que han sido en todo este transitar, mi querido Iñaki? Híjole, pues ya viendo para atrás, de repente sí espanta, ¿no? Tanto tiempo, tantos años y tantos cambios y tantas cosas que hemos visto. Eh, pero así es la vida de seguir aprendiendo cada vez más. Y decía mi padre que no te puedes ir a la cama sintiéndote igual de tarugo como te levantaste, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender algo todos los días, ¿no? Uno tiene que irse a dormir con la tranquilidad, uno, del deber cumplido y la otra con la tranquilidad de que aprendiste algo nuevo y que es algo nuevo que lo puedes comunicar a los demás, que eso también es parte de nuestra queridísima profesión. Entonces siempre, pues mi interés ha sido, pues de todo, porque siempre me gustó leer de todo desde niño, desde muy pequeñito, empezando por los cómics y los animales y la ciencia, etcétera, la historia. Uh -huh. Y la radio fue justo, dicen que Dios te pone donde debes de estar, el Uh -huh. lugar y en el momento en el que yo podía transmitírselo a la gente. No sé si lo he hecho bien o mal, pero por lo menos eso, de eso parte
la lucha de todos los días, ¿no? El tratar de hacer llegar el mensaje comprensible, directo, sencillo, y que la gente se quede con algo al final de su jornada, a pesar de los cambios generacionales que vienen. Uno también tiene que adaptarse, porque también esto se trata de darwinismo puro, me cae Marta, organismo que no se adapta se extingue. Entonces tenemos que adaptarnos también a los nuevos cambios generacionales, a los nuevos códigos de comunicación, para saber qué es lo que le gusta a la generación que está hoy vigente, que es la que está haciendo las cosas, la que finalmente en algún momento va a tomar las decisiones del mundo. ¿Para qué? Pues para seguir nosotros adelante y seguir estando dentro del gusto de la gente, seguir sirviendo a la gente. Oye, ¿y qué habilidades o aptitudes del rock te han servido en el ramo de las noticias? Salir corriendo de un lugar por la puerta trasera, si hay bronca. No, bueno, no, pues del rock uno aprende también muchas cosas, uno aprende a ser flexible, a ser dúctil, ¿no? Finalmente también el rock es eso, el rock es flexibilidad, el rock es poderse adaptar, incluso adaptarse a cosas que hay gente que no le puede llamar rock, como por ejemplo, pero pues el reggae es como apadrinado también por el movimiento de rock, ¿no? Hay cosas que de repente escuchas dentro del rock en español que dices, esto no suena a nada que tenga que ver con rock clásico, pero se engloba dentro del rock por una palabra, una sola palabra que es la actitud, ¿no? Entonces, el rock se trata de actitud y eso es básicamente lo que uno aprende cuando trabaja durante muchos años con este ritmo que más allá de un ritmo se convirtió en una cultura en sí. De ser Ujú. parte de una cultura se convirtió en una cultura que engloba a todas las bellas artes, porque el rock dejó de ser parte de la música cuando comenzó a ser parte también del desarrollo cultural de mucha gente, de muchas generaciones, ¿no? Cuando comenzó a ser algo ya contestatario, más allá del bailecito y más allá del peinadito y más allá de la ropa, se convirtió en una filosofía y la filosofía también produce arte. Entonces, hay cinematografía del rock, hay artes plásticas del rock, hay, además, desde luego, además de la música, hay cómic del rock. En fin, hay una gran cantidad de cosas que partieron de esta unión entre el rock y lo que uno hace cada vez que se levanta y cuando se acuesta. O sea, el rock ya pertenece también a nuestro modo de vida. El rock ya es algo que llegó para quedarse como una filosofía de vida incluso. Y mucha gente depositaria de esa cultura a partir de los 60, en los 60 cuando fue, no cuando fue el rhythm and blues, el rockabilly, cuando empezó con Elvis Presley y demás, sino más adelante, yo creo cuando se empezó a tomar como algo verdaderamente en serio, que no se trataba tanto de vender discos, sino de decir cosas. Y eso aprende uno cuando se empieza a dedicar a conocer a este gran monstruo porque, hombre, también yo nací en esa generación. Yo soy parte, no sé, nací en el último año probablemente de los baby boomers y en el Ujú. principio de la generación X. Soy como una especie de cosa rara, los que nacimos en el 64, 65 más o menos. Ujú. Y entonces tenemos ahí como esas dos tendencias en la vida. Veníamos de esa generación del silencio de nuestros padres y nuestros abuelos, con esas ganas de querer decir algo. Y luego esa generación X que también se caracteriza por empezar a crear, ¿no? Empezar también a desarrollar mejores formas para comunicarnos, para hacer, para decir las cosas. Entonces, eso fue lo que también me ayudó el haber pertenecido a esta cultura tan curiosa. No, y sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo mucho escucharte y lo sabes, en Mix era delicioso escucharte, o sea, poder, así como lo estamos platicando ahorita, esa época cuando estuviste en Mix era también grande, igual en Rock 101, pero más cuando yo ya te ubiqué, cuando yo más era tu fiel seguidora, era en 106.5 en Mix. Ujú. Sí, en Mix, bueno, yo dejé de estar en Rock 101 en el 96, Ajá, 1996, y después, un par de meses después, entré a Grupo ASIR en varios proyectos. En Óxido, que era una estación de AM, ajá, entrando también a noticias, a noticieros, el noticiero Panorama,
que pasaba por varias emisoras también de Grupo ASIR, que la subían y la transmitían a todo el país, que la siguen transmitiendo, nada más que ahora ya en una estación ya determinada, que es el 88.9. Panorama pues ha existido desde 1988, si mal no recuerdo, con Guillermo Ochoa. Entonces me invitaron, Lalo Pasquel, que en paz descanse, un gran periodista, que recuerdo con mucho cariño, me invitó a hacer una sección. Me dijo, tú estabas en Rock 101, ¿verdad? Tú eras el greñudo ese de Rock 101. Sí. Oye, ¿no quieres hacer una sección de espectáculos y de cultura aquí en Noticiero? Pero le digo, sí, va, órale, me lo he hecho, me lo he hecho. Entonces entraba a cotorrear con él 5 minutos en el Noticiero de la mañana y la pasamos muy bien. Ya después me empezaron a pedir que hiciera la misma sección en los demás espacios de noticias de ahí de Grupo ASIR. No era mi primera vez en noticias en Núcleo Radio 1000. De hecho, mi primer chamba en Núcleo Radio 1000 en el 92. En el 91, fue en el 91 o 92. A ver, es que de repente hay que bucear en las lagunas mentales, querida amiga. Pero no, sí, sí fue en 1991. Empecé a trabajar ahí como coordinador de un noticiero, porque me decía, bueno, pues, yo quería chambear y sí aprender, ¿no? Finalmente, pues te tienes que Claro. estar aquí a las 4:30 de la mañana, a empezar a separar noticias para dársela al conductor del noticiero y a ver qué entrevistas le podemos poner al conductor, y eso va a ser sobre la marcha. Y digo, me aviento el tiro, no tengo ningún problema, y ya sabes que no le tenemos miedo a la chapa. Y ahí fue donde empecé con el rollo de noticias, básicamente a Ujú. atender cosas. De repente caían bomberazos, me mandaban a cubrir una nota roja, un incendio, un choque, ¿no? Y luego ya Sí. de ahí, Jaime Pontones, que era un gran maestro, un maestro que conocía ahí de la universidad, me invitó a participar en un proyecto que tenía sobre música de los años 60, que se llamaba Radio Alicia, justamente, música y Ujú. cultura de los años 60, que jugaban con el concepto de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Entonces, fue una parte muy bonita. Cuando termina Radio Alicia como concepto y entra a otra estación, me quedé en esa otra estación, que era una estación completamente hablada en inglés, porque en aquel año se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio. Entonces necesitaban gente que hablara inglés para poder llevar noticieros completamente hablados en inglés y poderle dar surtir esa necesidad para los norteamericanos que vivían y hacían negocios en México. Entonces me invitaron a participar, bueno, hasta en inglés, órale, también les hablo, hasta en Totonaca, así que yo lo que quiero es chambear. Y después Luis Gerardo Salas me invitó a participar en Rock 101, me dijo que pues nada más había un espacio a las 12 de la noche. ¿Le entras? Le entro, también le entro el espacio a las 12 de la noche, y creamos el concepto de un programa que se llamaba En los Cuernos de la Luna, que era Ujú. leer poesía, sobre todo de poesía gótica, o algunos extractos de novelas del género, como por ejemplo Drácula o Frankenstein, o historias, poemas de Baudelaire, por ejemplo, o hablar de temas como los ovnis o los zombies. Y la gente, pues, dejábamos abierto el teléfono para que la gente se comunicara, y se hizo una dinámica muy bonita. Eso ya Wow. terminó en 96, cuando ya la estación cambió de giro, y entré entonces al Grupo ASIR, a trabajando otra vez en estaciones de radio y después en noticias, hasta finalmente quedar en el 106.5 Mix, en donde Ujú. también estuvo muy padre. Fue también el entrar otra vez en la dinámica de una estación Top 40, ¿no? Tocando Sí. cosas, pero tratando de meterle un poquito más de lo que yo sabía hacer, que era dar información. Finalmente, no solamente quién canta y en qué año, sino Exacto, dar alguna anécdota, algo curioso, ¿no? exacto. Algo que la gente se pudiera llevar, investigarle un poquito. Y ahí fue donde volví a entrar a las noticias, porque estaba en Mix, estaba en noticias, ya llegué vieja, yo me voy vieja, me cambiaba de cachucha, ¿no? Hasta que ya finalmente ya mis jefes dijeron, te vas a volver loco, ¿no? De hecho, ya lo estaba. Entonces, mejor quédate en noticias, y ya me quedé en noticias desde entonces hasta la fecha. Exacto. Y me acuerdo de tu frase de rómpanse y no en pedazos. ¿Cómo era? A ver, recuérdame. Reviéntense, pero no en pedazos. Algo así, ya ves, Era la frase de reviéntase. los viernes. Sí, Exactamente, la frase de los viernes, reviéntense, pero no perfecto. en pedazos. Exacto, Sí. sí, cómo no Y recordarla. sigue siendo, de hecho, mi frase de los viernes. Cada vez que termino el programa los viernes, digo, reviéntense, pero no en pedazos, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, manejas la trivia también aquí en el noticiero. Ujú. Entonces,
es maravilloso porque hay veces que dices, híjole, voy, no voy, no es, y nos traes dando la vuelta y de repente digo, no, ya claudico, ya que la diga. Sí, es que luego Villalbazo se enoja conmigo porque pues no le doy las pistas que él quiere que le dé, ¿no? Entonces él la quiere contestar inmediatamente, pues ni modo, man. Pero, pues sí, la trivia incluso fue una sugerencia de don Guillermo Ochoa. Él también me dio una gran oportunidad en la radio. En Ujú, una ocasión en que yo estaba en Mix y te digo, participaba muy eventualmente haciendo alguna aportación de cultura, entretenimiento, notas de esto en los espacios informativos, en los otros espacios ujú, informativos sí, de Grupo ASIR y se acercaba la premiación del Grammy y nosotros teníamos, como siempre, como cada año, teníamos una transmisión especial en Mix. ujú. Entonces llegó el productor de don Guillermo Ochoa y me dijo, oye, ¿tú estás en Mix, verdad? Le digo, sí. ¿Tú sabes algo del Grammy? Le digo, pues sí, un poquito. ¿Quieres entrar por favor, con don Guillermo Ochoa para hablar del Grammy? Y yo en la torre. Guillermo Ochoa, no, no, no. Pues me temblaron hasta las amalgamas me temblaron, querida amiga. Entonces, no es que Guillermo Ochoa, pues ya estás hablando de ligas mayores, ¿no? Algo así, Claro, claro. ¿no? Big deal. Y entré con don Guillermo Ochoa, me empezó a preguntar, yo le contesté, y así es él, ¿no? Él te lanza bolas y ves si se las bateas o no. Entonces ya cuando se Ajá, las bateas, ya te dice, "Bueno, ya lo voy a dejar en paz". Y al final del programa me dijo, me gustó mucho cómo hiciste la aportación, ¿quieres entrar en un rato, te quieres quedar aquí más tiempo aquí conmigo y no sé qué? Le digo, no, pues yo encantado, pues es toda una universidad, ¿no? Casi, claro, casi. Y sí. ya me quedé un buen rato con don Guillermo aprendiendo también mucho del oficio. Nos tocó, pues prácticamente narrar en vivo todo el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Que se fue ese fue como mi examen profesional, casi, casi. El estar varias horas al aire en un maratón informativo. Cosas como esas. Y ya después, bueno, ya fue don Guillermo en la primera etapa en que se fue, y empezaron a llegar otros conductores, y pues yo co-conduciendo, ¿no? Los programas tanto de la mañana como de la tarde con ellos. Después se me dio ya una oportunidad de tener un espacio al mediodía, que es Ujú. el que tengo actualmente, de 1 a 3 de la tarde, ladrando cualquier cantidad de tonterías y tratando que la gente se la pase amablemente y agradable No, en esas tú 2 horas de lo información. haces de verdad, Iñaki. Y recuerdo las pláticas que teníamos y yo tengo que agradecértelo y decirlo en público que estabas ahí en lo que ibas a entrar a tu programa y que ibas conmigo a cabina y ahí platicábamos y aprender de ti y agradecerte. Y platicábamos mucho, sobre todo eso yo creo que se presta para el tema de hoy, de la licencia de locución que me Eh, platicabas, cómo te fue, todo lo que tenías que vivir, todo lo que pasaste y lo que pues ya no existe. sí, fue todo un caso. Fíjate que cuando empecé a trabajar en Alfa en 1989, bueno, en diciembre de 1989, ya que estábamos al aire, se nos pidió por parte de la empresa pues tener que tramitar el certificado de locución, ¿no? Uh Más que licencia se le conoce como certificado, o se le conocía en aquel entonces. -huh. Y dije, bueno, pues órale, pues hay que sacarlo, pues, si hay que estudiarle, hay que hacerle, lo hacemos. Y lo empecé a tramitar ya en enero del 90 en la Secretaría de Educación Pública, por cierto. Uh -huh. En aquel entonces tenías que hacer varios exámenes, hoy ya no, hoy nada más presentando una carta anuencia de que estás trabajando para una radiodifusora, que estás prestando servicio para una radiodifusora, y ya con eso es fácil hacer el trámite. Pero en aquel entonces era terrible, era un examen de confusión múltiple que tardabas como 3 horas en hacerlo, porque era de cultura general y de muchas cosas más, desde cosas que a lo mejor habías dejado de ver en la primaria, ¿no? Uh Dije, -huh. chin, ¿y ahora cómo se despeja esta forma? ¿Cómo era esto, Dios mío? En fin, ¿no? Eran muchas preguntas de este tipo, de las cuales nos decían las personas que aplicaban el examen, muchachos, pues no es por espantarlos, pero aquí entre el 85 y 90% de los chavos que vienen a presentar el examen truenan, ¿no? Y yo, híjole, gracias por las porras, mano. Y éramos un chorro, éramos más de 300 personas haciendo ese examen. Wow, wow.
Fuimos a los 2 días a ver los resultados y afortunadamente me quedé, ¿no? Quién sabe cómo, pero Ujú, me quedé. Y ya después te citan al día siguiente para ujú, hacer 3 exámenes más. Uno es de pronunciación de lenguas extranjeras, otro es ah, de cabina y el otro es de Ley Federal de Radio y Televisión, que es importantísimo por lo menos tener una embarrada pues de la ley que te rige, ¿no? Finalmente lo que ujú, te estás dedicando. La ley de aquel exacto. entonces había que aprendérselo al dedillo, por lo menos los puntos más importantes de la ley, saber pronunciar era inglés, francés, italiano y alemán, algunas palabras que te ponían, y ya después pues estar solo en cabina leyendo un texto y tratar de hacerlo lo mejor posible con los menos tropiezos, ¿no? Afortunadamente, pues ya pasé esos 3 y ya me dijeron, bueno, pues ya vamos a empezar a tramitar ya tu certificado, ya me quedé con él, pero sí Sí. fue increíble, una experiencia increíble. Unos años después, que fue en el 94, si no es cierto, 93, el presidente en turno, que era Carlos Salinas de Gortari, quitó este requisito de hacer el examen. Y Ujú, ahí pues bueno, cada quien debe tener su lectura, ¿no? De por qué se hizo y por qué no. Pero yo creo que sí hacer un examen, no sé si de estas magnitudes o como se hacía antes, pero sí hacer un examen, yo creo que sí es muy, muy importante, y esa es mi opinión personal, para la responsabilidad que implica estar al frente de un micrófono. Por lo sí, menos saber lo que estás diciendo, por lo menos que se vea o que se sienta que eres una persona que está interesada en investigar ujú, lo que vas a decir y lo que le vas a comunicar a los demás, con la seriedad de que vas a informarle a un auditorio de 10, 15, 20, 50, 100, 1 millón de personas, no sabes cuántas personas están allá afuera escuchándote, ujú, y eso es una de las responsabilidades más grandes que puedes tener, porque no sabes en qué momento puedes malinformar a una persona con un dato erróneo y esa persona lo va a repetir en su exacto, se casa o lo repite. va a repetir en un libro. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en ti. Ujú, Sí, fíjate qué grave es eso, ¿no? Qué sí, grave es eso. Confía tanto en ti, o sea, a ti te toma como un líder de opinión, nos guste o no. Con los que estamos frente a un micrófono somos líderes de opinión o frente a una cámara. ujú, Y la gente en algún momento te toma a veces hasta ya como parte de su familia, pero también como una persona que le está diciendo la verdad, confía en ti. ujú, Y ya sabes que a veces tú puedes tardar muchos años, 30, 40, 50 años labrándote una imagen, pero en porque, 5 minutos se puede ujú, derrumbar, como la confianza, ¿no? Como la exacto, confianza. Un engaño puede tumbar media vida de confianza. Entonces, por sí, eso es una posición tan grave, tan importante la que uno tiene frente a un micrófono, que creo que debes de estar y debes de demostrar antes de tener este permiso, este certificado para poder entrar al aire, qué tan ujú, preparado estás para una misión tan importante y tan grave. así es. Oye, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia también hablando de televisión, como decías ahorita, tu participación en el Teletón? ¿Por qué ha sido importante? Y yo creo que es algo bello que has vivido. Es muy padre, es muy bonito. Teletón es algo que yo hago con mucho gusto y con mucho cariño, y siempre le digo a Chovy Landeros, pues dame más cosas, yo no quiero participar nomás 5 minutos, dame más cosas que hacer. Y el pobre Chovy nada más anda buscando a ver, ay, pues bueno, venía a tu casa con una cámara para grabarte algo y demás. Pero aunque sean 5 minutos, aunque sea una participación chiquita, no importa la hora, que antes estábamos toda la madrugada, a lo mejor Ujú, transmitiendo, era el Teletón por radio, en donde coincidía con varios colegas también del medio, de otras ujú, estaciones de radio, y ujú, los veía también con mucho cariño, porque pues, se dedican a distintas cosas. Alguno hablaba de espectáculos, otro hablaba de economía, otro hablaba, entonces ahí nos veíamos ahí en cabina y a ver ahora cómo hablamos todos un lenguaje común para hablar de discapacidad, para pensar y repensar la discapacidad y poderla comunicar de una manera eficiente para que la gente se sensibilice y no solamente done. No solamente es ujú, cuestión de, pues voy a sacar la cartera y voy a donar cuánto, ¿no? 10, ujú, 15, 20, 100,000. No, es sensibilizarnos de la importancia de que en este mundo también vive mucha gente
que por algún accidente o por algún problema de nacimiento o por, no sé, por una cuestión de violencia incluso también, vive con una discapacidad. Ojo, también el lenguaje, la forma de decir las cosas ha cambiado, ¿no? Ahora ya no son impedidos, ya no son discapacitados, son personas con discapacidad, personas que viven con una discapacidad. Eso no los hace menos valiosos que tú, o sea, es gente igual de valiosa e igual de positiva para el aparato productivo nacional y para la sociedad de México. Entonces, nada más que necesitan cosas especiales para poderlos adaptar y para poder utilizar todo su ingenio, toda su creatividad y toda su inteligencia y todo su potencial y poder ayudarnos a hacer un país mejor, como por ejemplo rampas, ¿no? Y como por ejemplo lugares específicos de estacionamiento o a lo mejor barandales, ¿no? Hacer un mundo mucho más amigable Amigable. para todos. Amigable. Ujú, Y creérnoslo, ¿no? Creérnoslo y entonces en algún momento que vamos en un estacionamiento estamos buscando lugar y ver un lugar para personas con discapacidad, no estacionarnos ahí porque nada más vamos a estar 5 minutos o ujú. porque el viene, estaciones en total no llegan, ¿no? No, ya, No usted viene. cree que va a llegar un paralítico ahí, no, no, ¿no? Ujú, No, finalmente es el espacio de una persona con discapacidad, se lo tengo que respetar, no importa que no exacto. llegue. Ujú, En algún momento alguien lo va a utilizar, o una mujer con un embarazo, ¿no? Son ujú, espacios pintados de rosa, porque hay un momento en el embarazo en que empiezas a presentar cierta discapacidad. Una ujú. discapacidad, pues desde luego sí es pasajera, pero cuando estás, por ejemplo, en el sexto o séptimo mes de embarazo, ya se te empieza a dificultar ciertas cosas. Por eso hay Claro, lugares especiales pintados de rosa. Pero hay mujeres que, aduciendo que tienen 5 minutos de embarazo, se estacionan ahí, ¿no? Entonces sí es realmente una falta de sensibilidad terrible. sí, Eso es lo que queremos comunicar en el Teletón, el hacer una sociedad mucho más abierta, mucho más inclusiva y que la discapacidad no sea algo diferente, que la capacidad de la discapacidad, entender la discapacidad como no algo que nos separe, sino que nos una y que una claro, persona con una discapacidad es muchísimo, tal vez igual o muchísimo más eficiente que nosotros para muchas tareas. Entonces, ha sido el estar, trabajar en el proyecto Teletón o estar prestando ayuda, aunque sea tantito, 5 minutos, ha sido valiosísimo para mí como ser humano. No solamente de manera profesional, sino también de manera espiritual. Y otra importante también fue, y ya te lo platico ya de rebote, ujú, fue el haber participado también en la fundación que tenía Grupo ASIR hace algún ujú, tiempo. Fundación ASIR, donde hacíamos un programa en donde platicamos, pues no solamente de temas de discapacidad, sino también de proyectos de niñas y niños, de estudiantes mexicanos, por ejemplo, en escuelas públicas, que hacían cosas muy buenas y muy positivas que nada más necesitaban el empujón a lo mejor de un inversionista de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, eso era como el puente, el programa de fundación así, para acercar a la gente que nos estuviera escuchando y que tuviera interés en lo que estaban haciendo estos mexicanos, mexicanos de excepción, les llamo yo, porque son ujú, personas preocupadas por el medio ambiente, por la gente que los rodea, por hacer algo por mejorar la forma de vida de comunidades indígenas o comunidades lastimadas económicamente. Entonces, para mí también humanamente fue valiosísimo el haber estado todos los años, y lo agradezco mucho a Grupo Así, todos los años que estuvo la fundación como fundación de segundo piso. Es una fundación, segundo piso se le llama a las fundaciones que ayudan a otras fundaciones, ya sea con tiempo aire, como lo hacemos en Grupo Así, o también con aportaciones económicas. Entonces, el haber estado ahí y haber conocido también tantas partes de nuestro México, de ujú. nuestro México a veces muy fragmentado, tantas partes, pero también tantas posibilidades para poder tender puentes y para poder hacer una sociedad mejor, que te hace ser muy agradecido al paso del tiempo. Iñaki, otra parte que sé que te fascina, que es Star Wars, que es algo que tenemos en común, que tienes por ahí tu Padawan, que tiene la misma edad que mi hija, que creo que se llevan 2 días, porque Sofía Ajá, nació
el 4 de noviembre del 96, si no me equivoco, tu hijo Sí, el 6 de noviembre del 96. sí, de acuerdo, sí. Rodrigo, sí, mi Padawan. Pero no, ahora él sabe más que yo y muchísimo más que yo de Star Wars, ¿no? Pero yo, la verdad, Star Wars me revolucionó completamente. Star Wars y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo fueron dos películas que me hicieron mucho daño en mi formación como adolescente y como niño, ¿no? Yo siempre estaba esperando el momento en que bajara un ovni y aterrizara ahí enfrente de mi casa y me subiera, ¿no? Y me abdujera, ¿no? Eh, no sé si alguna vez pasó, porque dicen que de repente pues, se borran los recuerdos, pero si pasó, pues qué bueno. Pero sí, Star Wars también revolucionó mi imaginación, que ya de por sí ya la llevaba revolucionada, ¿no? Es una de los grandes acontecimientos culturales dentro de la cultura popular. Por eso se llama música pop, porque es música popular, igualmente la cultura pop, es pop de popular, ¿no? O sea, todo lo que sale de un lugar específico y se abre para todos los gustos, porque yo creo que todos en algún momento, todas las generaciones a partir de 1977, aunque haya gente que no haya visto las películas y jure y perjure que no ha visto una sola película de Star Wars, ha sido afectado por la cultura popular que se desprendió de Star Wars. Entonces, ha sido, te digo que uno de los grandes fenómenos dentro de la historia, incluso para estudiar en todas las universidades, a nivel sociológico, a nivel psicológico y a nivel, desde luego, también cinematográfico, ¿no? Y artístico. Claro, así es. Pero sí has sido parte importante para llevar esa parte de ese lado oscuro o esa luz, Sí, porque en la vida tenemos los dos lados, lo sabemos. sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, también como que mis gustos han ido flotando entre Star Wars y la otra parte, que es Star Trek. Star Uh Wars -huh, es más metafísico, juega mucho más con la fantasía, ¿no? Con probabilidades, pero más derivadas de hechos a lo mejor no comprobables científicamente. Y Star Trek está escrita por escritores de ciencia ficción, ¿no? Finalmente, la ciencia ficción es como género literario que me encanta, es también muy específico en el tratamiento de las cosas. Utilizan ciencia para escribir los guiones. Por uh eso se -huh. llama ciencia ficción, porque si en algún momento los estudios te dicen que es real lo que está proponiendo el escritor de ciencia ficción, pues entonces es ciencia. Y si no, pues simplemente era ficción, pero con un toque de aproximación científica, ¿no? Entonces Star Trek también me gusta mucho por eso, porque los guiones son más serios en ese sentido, ¿no? Tienden a cosas que se pueden comprobar con el paso del tiempo científicamente. Star Wars no, pero también me encanta porque vivir en el limbo también es muy importante. O sea, vivir en fantasías que nunca se van a poder comprobar o que sabes que se queda ahí dentro de un reino fantástico, como por ejemplo los superhéroes. Uh -huh. Hay un libro buenísimo que se llama, bueno, son varios, pero hay uno en particular que se llama La ciencia de los superhéroes, en donde te ponen la improbabilidad de que alguien como Flash pues, pueda correr a la velocidad de la luz. Y sí, yo sé que es un libro aguafiestas, pero te está diciendo por medio de la ciencia por qué Flash no puede tener los poderes que tiene, por qué Superman pues, no puede volar, ¿no? Simplemente por el hecho de querer volar, ¿no? El volar para Superman es un acto de voluntad, ¿no? Uh -huh. Finalmente, ¿cómo es que vuela Superman? Pues científicamente es improbable y es imposible, ¿no? Pero decía un señor que se llama Arthur C. Clarke que lo que hoy concebimos como magia, en algún momento del desarrollo de una civilización va a ser ciencia, ¿no? Está bien, pero me gustan esas dos partes de la historia, ¿ves? Me gusta, por ejemplo, la forma en que se maneja científicamente Star Trek y la forma en que Star Wars te pira, ¿no? Te pira hacia reinos fantásticos, en donde todo se vale, donde todo se puede, en donde la magia existe. Que eso también es muy padre poder jugar con eso, desarrollar la imaginación, te hace llegar al infinito y más allá. Gracias a eso llegó Einstein o llegó Isaac Newton. Y Uh gracias -huh.
gracias a gente como Isaac Newton, pues los demás científicos están parados, como decía el mismo Newton, parados sobre los hombros de gigantes. Gracias a imaginar, gracias a fantasear, gracias a empezar a pensar en la posibilidad de las cosas, es como hemos llegado incluso a cosas que hasta ahorita hay gente que no se la cree, el haber llegado a la Luna en 1969 Ujú. y los proyectos que le siguieron. Oye, ¿algún momento, una noticia en particular que te haya impactado en tu carrera? Decías ahorita lo que me estás diciendo, las Torres Gemelas, ¿puede ser esa o alguna otra? Ha sido mucho, la verdad. Le digo a mis compañeros que a mí siempre me tocan los temblores en mi espacio informativo, quién sabe por qué, ¿no? Pero siempre me toca cubrirlos, híjole, siempre es a la hora en que estoy yo al aire, ¿no? Siempre he tenido esa suerte. Eh, desde luego todavía no empezaba a trabajar en radio en el 85, con el terremoto 85, pero el haber tenido la edad suficiente como para organizar con mis amigos grupos de ayuda e ir a los lugares de la catástrofe, el darme cuenta de la realidad Ujú, en contra de la postura oficial que se manejaba en aquel entonces. Digo, no voy a meter en broncas de política, pero, ujú, pero es como, creo que fue en ese momento cuando se me empezó a abrir mucho el panorama y la perspectiva, ¿no? De que la verdad no es siempre como te la cuentan en los ujú. medios de comunicación o en todos los medios de comunicación. Es como después de lo que pasó el 2 de octubre de 1968, ¿no? Lo que salió a decir quien conducía un programa noticioso, pues hoy fue un día soleado en la Ciudad de México, se acabó, no pasó Exacto. nada. Ujú, Entonces, eso, justo en ese momento fue cuando algo hizo clic en mi cerebro, como para ujú. decir, caray, yo quiero realmente llevarle a la gente lo que yo Sí, estoy viendo, que no necesariamente va a coincidir con lo que la gente pueda leer en la mañana. Es cuando empiezas a dudar de muchas cosas, ¿no? Como de adolescente empiezas a dudar de todo, empiezas a dudar de la religión, empiezas a dudar de que tus padres tengan la razón, empiezas a dudar de muchas cosas. Igual también hay hechos que pasan y que te pasan, ¿no? te Y que marcan. necesitas estar ahí en el lugar para poderlo transmitir, para poderlo vibrar, para poderlo vivir y para no estar engañado con otras versiones. Por eso, eso es lo que me gusta mucho del periodismo. Y después, más adelante, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, la verdad, yo quería ser actor, ¿no? Finalmente actor y músico, pero, pero cuando volteo y digo, híjole, gracias, ¿no? Gracias por haber vivido esa experiencia tan espantosa que vivimos Ujú, millones de mexicanos, porque ujú. me enteré de cómo estaba realmente la situación, ¿no? Cómo vivimos en un país de contrastes y cómo vivimos en un país en donde hay gente que se afana en contarte una parte light y una parte descafeinada de la realidad. Eso Ujú, fue ya trabajando para radio, ya te lo mencionaba, el 11 de septiembre del 2001, con lo que sucedió en las Torres Gemelas de Nueva York, pero eso nada más es una parte de la historia. claro, Finalmente, todo lo que sucedió después de 11 de septiembre, ¿qué fue lo que llevó a quienes urdieron el plan del 11 de septiembre al hacer lo que hicieron? Pues claro, también una serie de provocaciones por parte de países como Estados Unidos, y tampoco estoy justificando a nadie, ¿eh? ¿No? Se entiende, mas no se justifican las barbaries. exacto, Tú puedes exacto, entender los motivos de Hitler, mas nunca justificarlo, ¿no? Hay totalmente. barbaries que nunca se justifican de ningún lado, como lo que está pasando actualmente Exacto. entre Israel y Hamas, o lo que pasó Ujú, ahorita entre Israel, Estados Unidos e Irán. ujú, Hay cosas que se entienden, por eso me encanta la historia, se entienden cuando ujú. tú volteas, ves la historia y te das cuenta cómo puedes entender cuáles fueron los factores que llevaron a que sucediera un hecho. Jamás justificar la barbarie, y la verdad digo, para mí todos están equivocadísimos, ¿no? Finalmente cada quien tiene sus intereses y los seres Claro, humanos tenemos algo que nuestras posturas ideológicas no nos permite ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces creo que el periodismo te ayuda un poquito
a entender y a poner las cosas en su lugar, sin tener sesgos. ¿Por qué a una persona le llevó a cometer algo o a tomar la decisión que tomó? ¿No? Ujú. ¿Cuáles fueron los factores para entenderlo? Nunca justificar una barbarie, pero sí entenderlo. Y por otro lado, también una sociedad eh, tan parcial en la información, porque hoy por hoy con a lo mejor estoy hablando demasiado, tú, párame, ¿eh? Ahora sí que, sí, ponme Estás pausa. bien. Ahorita con el tema de las redes sociales, en donde todos Ujú. nos hemos vuelto em, casi, casi líderes de opinión, de todos podemos opinar, todos podemos escribir, todos podemos subir videos. Ujú. A veces la contextualización o la falta de contexto es lo que puede confundir a la gente que está consumiendo ese tipo de información. Y para Exacto. eso está el periodismo profesional. Para eso Ujú. debería estar el periodismo profesional. Para sin sesgos, a ver, espérame, pero a mí no me estás pasando nada más parte de un video, Ujú. porque aquí en la parte de este video que a mí me estás mostrando, parece ser que esta persona tuvo la culpa de este accidente. ¿Por Ujú. qué no me pones el video completo? Completo. Y ya con Ujú. el video completo te das cuenta que la historia pudo haber sido completamente distinta, ¿no? Exacto. Entonces, sí, de repente redes sociales te conviertes en juez, en jurado y en verdugo, ¿no? Ujú. Antes de tener, nada más tienes la A, pero te falta la B y la C. Antes de tener, sí, de verdad, todos los elementos para poder hacer un juicio. Por eso es Sí, importante también los medios de información profesionales. Porque qué bueno que la gente accede ya a la información, qué bueno que la gente se puede convertir en reportera teniendo un teléfono celular con una cámara. Pero qué claro. malo también porque muchas veces todo eso que estás subiendo a las redes sociales puede estar sesgado Exacto. por tus propios intereses, por tus propias ideologías, por tus propias convicciones. Y eso no es parte del trabajo de un periodista, Ujú. ¿no? Aunque sí, efectivamente, y estoy de acuerdo con quien dice que los periodistas no podemos ser objetivos porque no somos objetos, somos sujetos, sí. Y también nos Ujú. duelen las cosas y también contamos la historia y también damos nuestra opinión. Pero la noticia es una cosa, tu opinión sobre la noticia es otra. La Exacto. noticia es la noticia, ¿no? Hubo un accidente en donde murieron 5 personas, tal, 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 tal. ¿Qué fue lo que provocó este accidente? Pues bueno, aquí están las cámaras donde se está viendo y estás viendo la nota completa. Ahora, Ujú. ¿cuál es mi opinión acerca de ese accidente? Pues por Claro. lo que yo veo, hubo una persona que aceleró cuando no debería de acelerar y cuando no. ¿Cómo es posible que le permitan a personas que no han pasado por un examen para obtener una licencia de manejo el tener acceso a un volante? ¿No? O sea, Ujú. empiezas tú a profundizar y a dar tu opinión, que puedes estar tú, tú de acuerdo o no conmigo, pero es mi Ujú. opinión que es tan respetable como la tuya. Claro. Ujú. Entonces, por eso está, y yo siento por eso es importante el que sigan existiendo los medios de comunicación profesionales con personas que tengan la preparación para poder dar una nota, para poder describir esa parte de la realidad. Porque de repente nos perdemos a la hora de dar como ciudadanos, a la hora de dar a conocer un hecho, aunque sea un incidente de tránsito, puede ser desde un incidente de tránsito, desde un golpe, este, ¿cómo le llaman? Laminero, Ajá. hasta un homicidio, Ujú. el poder tener los argumentos para no contar una historia falsa que pueda hacerle daño a alguien Claro. y Totalmente. pueda provocar el linchamiento de una persona que a lo mejor ni siquiera tuvo que ver, ni siquiera tuvo vela en ese entierro. Es como la vecina chismosa que no vio nada. No, yo lo vi porque él traía eso. ¿Qué No, fue? espérate, nunca falta una vecina chismosa. Pues aquí igual. Aquí de Ujú. repente somos 50 millones de vecinos chismosos que creemos Ujú. tener la verdad a rajatabla. Y no necesariamente. Exacto. Y no. Ay, Iñaki, podemos seguir platicando horas. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Cómo ese legado de Iñaki Manero, cuál quieres que sea? No, ningún legado, nada más una persona que lo único que ha querido en esta vida ha sido tres cosas fundamentales.
Ujú. Divertir, entretener e informar. Ok. Quitarle a la gente su mal momento, el que lo malo que te haya pasado, a lo mejor no te va a solucionar tu problema económico, ni la bronca que tuviste con tu pareja, ni de la noche a la mañana yo te voy a conseguir chamba, pero por lo menos algo que yo diga pueda hacer que te lleves algo a casa o algo en tu corazón. Esa Wow. es mi tirada y todos los días aprendo cosas nuevas para poder intentar mejorar, hacer mi trabajo. No me conformo en ese sentido no me conformo con mucho, ¿no? Yo quiero que la gente se quede con esa idea siempre, como alguien que buscó la manera siempre de hacer llegar el mensaje y la comunicación hacia el otro para poder crear todos un mundo mejor. Es pues, un granito de arena, pero ojalá y alguien lo recuerde como eso. No, claro que sí, gran trayectoria, Iñaki. Y me gustaría para concluir, amigo, un mensaje para la Asociación Nacional de Locutores y para los que nos vayan a ver o vayan a leer. Bueno, para todos los amigos de la Asociación Nacional de Locutores, muchísimas gracias por seguir haciendo este oficio. Eh, a veces, puede parecer dentro de las apariencias, a veces puede parecer ingrato, ¿no? Porque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y a Ujú, los chavos, por ejemplo, que están estudiando comunicación, em, siempre traten de informarse, siempre traten de leer, hasta la etiqueta ujú, de sus calzones. Siempre estén informados de lo que van a decir y siempre busquen más allá de lo que van a expresar y siempre estén muy atentos y muy pendientes de la evolución de la sociedad en la que están viviendo, porque a veces por no querer evolucionar y por no querer cambiar a los códigos de comunicación actuales, nos podemos quedar anquilosados, nos podemos quedar en el camino. Si queremos trascender dentro de este mundo de la comunicación, tenemos que trascender con la gente que va cambiando. Somos una población que envejece muy rápidamente. La población de México está siguiendo la misma inercia que poblaciones pues, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa Occidental, de Japón, en fin. Estamos teniendo ya esta tendencia a que los jóvenes ya no quieren tener hijos. Y esto también ujú, cambia los códigos de comunicación. Ya no podemos seguir platicando las cosas de la forma en que la platicábamos antes. Es más, los mismos medios de comunicación, es más, las mismas redes sociales, el mismo avance de las tecnologías, incluso ujú. decían que las redes sociales pues, iban a acabar con la radio. No acabaron con la radio, al contrario. Hemos tomado también a las redes sociales como aliados para poder crecer. Y las estaciones de radio, por ejemplo, de televisión, que no quisieron entender esto, se quedaron en el camino. Ujú. Entonces, sí, a los medios de comunicación es importantísimo entender qué es lo que quiere la gente que nos está escuchando, ¿no? Dentro de este concepto de emisor-receptor, mensaje, es importantísimo saber cómo poder decodificar ese mensaje o codificar ese mensaje para que sea decodificado de una manera eficiente. Creo que Pues es muchísimas lo más gracias. grave y lo más sagrado, que la gente lo entienda y que la gente pueda tenerte a ti. Y eso yo la verdad lo agradezco mil. Hay gente que me dice, es que eres parte de mi familia, pues ustedes también son parte de la mía, ¿no? Seguir siendo Sí, parte de una gran familia. Pero ¿qué es lo más importante, Marta, de una familia? Estar comunicados, sí, la ¿no? comunicación. Estar comunicados, Ujú, comunicarnos como una gran familia, como la gran familia, ya no solamente de México, sino la gran familia global, porque ya está todo globalizado. Ya, sí, ahorita ya el tema ya no es de países, el tema ya es planetario. Y en eso total. también los medios de comunicación profesionales debemos de estar muy presentes. Pues Iñaki, muchísimas gracias de verdad. El haber estado aquí para mí es un honor, de verdad, un privilegio que hayas estado aquí. Agradecerle obviamente a la presidenta Rosaria Bond, también a Carlos Valls, el Caimán, ahí en los controles, y pues que seas Saludos. parte del poder de la voz, porque te digo, ya está aquí la revista, aquí ya la tenemos. Antes la Muy hacíamos bien. así, hace muchos años, y ahorita pues Sí, estamos retomándolo, entonces
Pues gracias por ser parte de. No, hombre, bueno, y gracias a ustedes por adoptarme, ¿no? Dentro de esta gran familia de la locución, porque pues todos hacemos alocuciones, todos somos locutores, ¿no? Nada más que Exacto. algunos nos empeñamos en vivir de esto. Muchas gracias, gracias de verdad, y muchas Te mando un bendiciones. abrazo, Iñaki. Muchísimas Igualmente, gracias. Marta, Saludos gracias. por casa. Gracias. Igualmente, muchas Gracias, gracias. Caimán. Gracias. Hasta luego.